Hola a todos, continuamos con las teóricas. Esta vez les presento la primera teórica de radiología del rote de abdomen. En esta ocasión desarrollaremos tres temas. El primero, imagenología de vesícula biliar y vías biliares. Después, imagenología de riñón y vías urinarias. Y por último, imagenología de la mujer. Bien, vamos a empezar. Vamos con el primer tema. Imagenología de la vesícula biliar y vías biliares. Bien, como siempre, un breve recuerdo anatómico. Recordemos que los conductos biliares intrahepáticos se reúnen en dos grandes conductos, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos se unen y forman el conducto hepático común. La vesícula drena su contenido a través del conducto cístico. El conducto cístico se une al conducto hepático y forma el conducto colédoco. Este desemboca en la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla de Vater y en el 60 a 70% de los casos se une con el conducto pancreático principal, el conducto de Wilson, antes de su desembocadura. Unos datos importantes que debemos recordar. Las medidas de la vesícula. La vesícula debe medir menos de 4 centímetros de diámetro anteroposterior y 10 centímetros de diámetro longitudinal. El volumen 30 a 40 centímetros cúbicos. La pared de la vesícula debe medir menos de 3 milímetros de espesor y el colédoco tiene que tener un diámetro anteroposterior de 5 milímetros. En relación al tamaño de la vesícula, aclarar que el diámetro más importante es el diámetro anteroposterior, porque puede ser una vesícula muy larga, bastante larguita, de más de 10 centímetros, no nos preocupa mucho. Pero si el diámetro anteroposterior sobrepasa los 4 centímetros, ya hablamos de dilatación, aumento de tamaño. Las técnicas de exploración. Bueno, diferentes técnicas a través de las que podemos valorar la vía biliar y la vesícula. Una de ellas, la radiografía simple, no nos sirve de mucho, ya vamos a ver en qué casos. Los estudios radiológicos contrastados, entre ellos la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que es la que más se realiza. La colangiografía intraoperatoria, colangiografía postoperatoria, bueno, alguna vez sí, ya no se realizan con tanta frecuencia. Tenemos otro estudio importante que es la ecografía, la tomografía computarizada, el estudio de resonancia magnética y los estudios de medicina nuclear. Bien, vamos a dar una revisión breve de cada uno. Primero, la radiografía simple. Este es un estudio que no nos aporta mucho. Bueno, vamos a ver ahora en qué casos sí podemos ver la vía biliar y la vesícula. Primero, los cálculos. Podemos detectar cálculos biliares. Sin embargo, recordemos que solo el 10 a 15% de los cálculos son radiopacos, son blanquitos. Es decir, el hecho de ver una radiografía normal en la que no veamos imágenes sugerentes de cálculos, delitos, no quiere decir que no existan. Miren, es muy poco el porcentaje de delitos que sí son radiopacos. Otra patología, la vesícula en porcelana, sí es visible en una radiografía simple. Miren y se observa así, y en que consiste en la calcificación de la pared de la vesícula. Aerobilia, la presencia de aire en vía biliar. También se denomina neumobilia. ¿Cómo lo observamos? Como unas estructuras radiotransparentes ramificadas en topografía del hígado. Aquí está, esta es, ¿no?, la topografía del hígado. Entonces, estas imágenes radiolúcidas nos indican que hay aire, donde probablemente en la vía biliar. Entonces, aerobilia. Y entrando a los estudios contrastados, la colangiografía. ¿Qué es la colangiografía? Es el estudio radiológico contrastado de vías biliares. Habíamos mencionado que son tres los estudios que aún se realizan, entre ellos la colangiografía intraoperatoria. Como su nombre lo indica, es en el acto quirúrgico, durante la cirugía. El cirujano retira la vesícula biliar y coloca un catéter ante la sospecha de que haya quedado algún lito o algún problema en la vía biliar. Coloca un catéter a través del cual se inyecta el medio de contraste para visualizar la vía biliar. Otra, la colangiografía posoperatoria. En este caso, igual ya se retiró la vesícula biliar y ante la sospecha de que haya quedado algo en vía biliar, el cirujano deja una sonda en T de Kerr. Aquí está el extremo corto y largo de la sondita.
para poder realizar un estudio contrastado. Una vez que haya terminado la cirugía, el paciente ya debe acudir al servicio de rayos X para realizar este estudio y verificar que no exista problema a nivel de la vía biliar. Y bueno, y este estudio, que es el que aún realizamos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ERCP o CPRE, como gusten. Este sí es un estudio que tenemos que conocerlo porque se realiza con bastante frecuencia. Este es un procedimiento diagnóstico y terapéutico a la vez. A ver, vamos a entender qué quiere decir colangiopancreatografía. Entonces, tenemos que valorar la vía biliar, la vía pancreática también, retrógrada porque el contraste va desde abajo hacia arriba, endoscópica porque se emplea un procedimiento endoscópico para introducir un catéter e inyectar el medio de contraste. Entonces, este procedimiento es diagnóstico y terapéutico. Diagnóstico: a través de la inyección retrógrada del medio de contraste, podemos visualizar los conductos biliares y diagnosticar si hay estenosis, dilatación, obstrucción de la vía biliar. Y se considera un procedimiento terapéutico porque no solamente vamos a diagnosticar el problema, también se lo puede solucionar, se puede dar tratamiento, como retirando los litos que se hayan observado o reparando las áreas de estenosis a través de una prótesis biliar. Ecografía. Este es un método no invasivo y se constituye el primer método de estudio en vesícula biliar y vías biliares. Por eso lo resalté, porque esto es importante. Es el primer método. Tiene sus ventajas: no utiliza radiación ionizante, es accesible, económico, indoloro, rápido, se puede reproducir varias veces. También tiene sus desventajas: es operador dependiente, eso es importante. El gas, los huesos dificultan la valoración de estructuras, la obesidad también, así que tiene sus pequeñas desventajas. Bueno, las ecografías que podemos realizar en abdomen son la ecografía hepatobiliopancreática, en la que vamos a valorar hígado, vías biliares, vesícula, páncreas y también el vaso. La ecografía abdominal, en la que tenemos que ver hígado, vesícula, vías biliares, páncreas, vaso y también riñones. Y obviamente la cavidad abdominal. La preparación: el paciente de preferencia en ayuno de 6 a 8 horas por lo menos. El transductor que se va a emplear es el transductor convexo. Recordemos que tiene una baja frecuencia y una mayor penetración. Es por eso que nos permite observar estructuras profundas. Recordemos la terminología para hablar de ecografía. Anecoico: todo lo negro. Eh, lo negro, entonces, ¿qué nos indica lo negro? ¿Qué es lo negro en ecografía? Es líquido. ¿Por qué es anecogénico o anecoico? Porque no tiene ecos, por eso se ve negro. Recordemos, en ecografía los ecos se ven blancos. Entonces, anecogénico sin ecos, negro. Hipoecogénico, ¿qué quiere decir? Pocos ecos. Por lo tanto, vamos a ver una imagen oscura. Hiperecogénico, muchos ecos. Vamos a ver una imagen blanca, clara. También está el término de isoecogénico, pero eso ya es para comparar una lesión, por ejemplo, una lesión del color del hígado. Vamos a decir que la lesión es isoecogénica en relación al parénquima hepático. Alteraciones intraluminales de la vesícula biliar. ¿Qué podemos encontrar en el interior de la vesícula? Podemos encontrar cálculos, barro biliar y pólipos. Y tenemos que poder diferenciarlos. Y bueno, no es tan difícil. Por ejemplo, lo primero, los cálculos. ¿Cómo deberíamos verlos? Como una imagen hiperecogénica, una imagen blanca que tiene sombra acústica posterior y es móvil a los cambios de posición. Entonces, esta es la característica principal. Si no tiene sombra, no es un lito, no es una piedra. Entonces, imagen hiperecogénica con sombra, sí o sí. Y tiene que moverse, a no ser que esté enclavada en el cuello de la vesícula. El barro biliar. Aquí tenemos un ejemplo de barro biliar. La imagen puede ser hipoecogénica, puede ser también más clara, ecogénica, no importa mucho el color. Lo importante es que el barro no presenta sombra. Bien, no hay sombra y sí se mueve. Si cambiamos de posición el paciente, este barro va a cambiar también de posición y ese nivel bilis-barro va a cambiar de dirección.
pólipo. El pólipo es una lesión, es una masa, ¿no? Es una lesión nodular que también puede ser hipoecogénica, puede ser ecogénica, pero no nos dejemos llevar mucho por el color para sospechar de alguna patología. Puede ser oscurita, puede ser más blanca. La característica del pólipo es que está adherido a la pared, por lo tanto no se mueve. Y otra característica, no tiene sombra. Es así como lo diferenciamos de los litos. Y bueno, aquí está la tablita y con esto ya lo van a recordar y van a identificar mucho mejor la patología intraluminal de la vesícula. Reconozcamos una vesícula normal. En un paciente con un adecuado ayuno, esta es la vesícula que debemos observar. Una imagen con una pared delgada, esta es la pared normal de menos de 3 milímetros, y el contenido anecoico o anecogénico. ¿Qué es lo negro? Líquido, en este caso bilis. Entonces, esta es una ecografía normal, contenido negro en el interior de la vesícula. Ahora, si el paciente ha comido, ¿qué es lo que vamos a observar? Un pseudo engrosamiento parietal. Recordemos, la función de la vesícula es guardar bilis, actúa como un reservorio de bilis. Cuando el paciente ingiere algún alimento grasoso, esta vesícula vacía su contenido para que la bilis ayude en la digestión. Entonces, ¿qué pasa si el paciente comió? Vamos a ver una vesícula de menor tamaño con unas paredes un poco más gruesas. Por eso decimos pseudo engrosamiento parietal, es simplemente porque ha vaciado su contenido. Y entrando a la patología, una de las patologías más frecuentes, lo que más van a ver es la colelitiasis. ¿Qué es colelitiasis? Litiasis vesicular, piedras en el interior de la vesícula, pero sin datos de inflamación. ¿Cuáles son los signos ecográficos? Primero, la vesícula de tamaño normal. La pared de espesor normal también, menos de 3 milímetros. Y tenemos que observar imágenes hiperecogénicas que originan sombra acústica posterior. Ahí está la sombra de cada piedrita. Les recuerdo, colelitiasis es la presencia de litos en el interior de la vesícula, pero sin inflamación. Por eso la pared es delgada y este es uno de los principales datos. A diferencia de lo que sucede en los procesos inflamatorios. Por ejemplo, la colecistitis aguda litiásica. Aquí están sus signos. Primero, vesícula aumentada de tamaño. Recordemos, todo lo que está inflamado crece hasta romperse, ¿no? Hasta reventar. Vesícula aumentada de tamaño. Pared engrosada, por eso es colecistitis. Y litos en su interior. Generalmente uno enclavado a nivel del cuello. Otra patología, la colecistitis crónica litiásica, se diferencia de la aguda, tiene casi los mismos signos. Se diferencia de la aguda por el tamaño. El tamaño es una vesícula pequeña o de tamaño normal, a diferencia de la aguda, que es una vesícula grande. Pared engrosada. Si no hay pared engrosada, no podemos decir colecistitis. Y litiásica, bueno, litos en su interior. Aquí estamos viendo una vesícula más pequeñita, la pared evidentemente gruesa, la imagen hiperecogénica con sombra acústica en su interior. En algunos casos vamos a encontrar esto. Esta es una vesícula. Esta imagen blanca de aquí afuera es la pared. Esta otra imagen hiperecogénica corresponde a los litos o al lito. Y la sombra acústica que está dada por los litos. Pólipo, ya lo mencionamos, son pequeñas masas que están adheridas a la pared de la vesícula. La característica es que no se mueven y no originan sombra. El barro biliar, imagen hipoecogénica, ecogénica o hiperecogénica. La característica que no tiene sombra, pero sí se mueve. Si cambiamos de posición al paciente, el barro también va a cambiar de posición. Colédoco. ¿Qué dijimos de colédoco? El tamaño 5 milímetros, ¿no ves? El diámetro anteroposterior. Bueno, si alguna vez lo ven en la imagen, esta es la imagen normal del colédoco. El colédoco está junto a la vena porta, siempre están juntitos. Entonces, si medimos el diámetro, menos de 5 milímetros. Aquí tenemos una patología, la dilatación de vía biliar, ya sea por un cuadro obstructivo, por un lito o por una masa, por un tumor. Esto va a producir dilatación del colédoco. Y aquí está el colédoco, la vena porta. Mira, el colédoco en este caso está con un diámetro mayor a la vena porta y no debería ser así. Y aquí tenemos otra patología, la coledocolitiasis.
¿Qué quiere decir colédocolitiasis? Lito en el interior del colédoco. No es muy difícil, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo toda esta imagen, es el colédoco, pero en su interior vemos una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Colédocolitiasis. También podemos encontrar tumores con la ecografía. Y bueno, hay una gran variedad de imágenes en relación a los tumores. Aquí, por ejemplo, un cáncer de vesícula. ¿Qué vemos en esta imagen? Lo que vemos es un área hipoecogénica, oscura, con un lito ahí a nivel central. Y es que el cáncer de vesícula se presenta principalmente en personas, mujeres principalmente, que han estado con sus piedras por mucho tiempo. Ese es el riesgo de no hacerse operar a tiempo. Aquí vemos un colangiocarcinoma. ¿Qué es el colangiocarcinoma? Es el cáncer de la vía biliar. Esta es la masa que está produciendo la obstrucción de la vía biliar. Ahí está el colédoco, la vena porta y esta es la arteria, ¿no es cierto? Entonces, dilatación secundario a un colangiocarcinoma. Otro ejemplo de cáncer de vesícula. La vesícula es toda esta imagen que estoy delimitando y el tumor es esta masa. El cáncer, ¿no? Es esta masa, aquí también un poco. Bueno, tiene múltiples formas de presentación. En relación al páncreas, recordemos el páncreas, así se ve ecográficamente. Podemos observar la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. La patología que vamos a poder diagnosticar con una ecografía es la pancreatitis aguda. Los signos radiológicos, bueno, su nombre lo dice. Primero, si es agudo el problema, hay un aumento del tamaño de la glándula, ¿no es cierto? Páncreas aumentado de tamaño. Disminuye la ecogenicidad, es decir, se ve más oscuro el páncreas. Esto es por el edema. Y el conducto de Wilson, visible en la mayoría de los casos. Aquí estamos viendo una imagen negrita, es el conducto pancreático principal o de Wilson, que en una ecografía normal no es visible, pero en una pancreatitis sí. ¿Por qué se ve? Porque hay un proceso obstructivo, ¿no? Es un lito que seguramente ha obstruido el colédoco y también produjo la obstrucción de la vía pancreática. En algunos casos, si existe duda diagnóstica, a veces la ecografía no es concluyente, ya sea porque es un paciente con mucho dolor, paciente con mucho gas, o pacientes obesos en los que es muy difícil eh, visualizar el páncreas. Al existir duda diagnóstica, se tiene que solicitar la tomografía. Una tomografía sin contraste si estamos dentro de las primeras 72 horas de iniciado el cuadro clínico y una tomografía con contraste después de las 72 horas. ¿Esto para qué? Para poder visualizar las áreas de necrosis. En relación a la patología del hígado, esto es lo normal. El hígado normalmente tiene un color, una ecogenicidad similar al del riñón, al del parénquima renal, bastante parecidas. ¿Qué sucede con el hígado graso? Hay un incremento de la ecogenicidad del hígado, es decir, vamos a ver un hígado más blanco. Aquí hay otra patología, el quiste hepático. Un quiste lo podemos observar como una imagen anecoica, una imagen negra, redondeada, de pared delgada, bien definida. Esa es la imagen característica de un quiste. Y nos da este refuerzo acústico posterior, es como un área más clara por detrás del quiste. Bueno, y los tumores hepáticos podemos observarlos de diferentes formas, como tumores hiperecogénicos muy grandes, tumores hipoecogénicos. Igual hay una variedad de presentación dependiendo del tumor hepático del que se trate. Bueno, en relación a los quistes hepáticos, tenemos una clasificación, la clasificación de Garvey, que es útil para caracterizar y estimar el estadio de los quistes hidatídicos, parasitosis. Y la ventaja de esta clasificación es que no solamente nos va a permitir caracterizar las lesiones quísticas, sino también nos permite valorar la vitalidad del parásito. Puede ser, por ejemplo, los del tipo 1, el 3 de Garvey, son parásitos con una vitalidad alta. El grado 2 es una vitalidad intermedia y el 4 y 5, bueno, la vitalidad es escasa, casi nula. Y esto le va a permitir al cirujano o al médico tratante valorar el tratamiento, la conducta que tiene que seguir. La colangioresonancia. Esta es la mejor técnica no invasiva para la evaluación del árbol biliar. La única desventaja de este método es que aún es algo inaccesible para nuestros pacientes.
sobre todo para las personas de escasos recursos. Bueno, las indicaciones. Nos ayuda a valorar la obstrucción biliar, malformaciones y variantes de la vía biliar, permite un planeamiento quirúrgico, permite evaluar las complicaciones postquirúrgicas y anastomosis biliodigestivas. Vamos con el segundo tema, imagenología del riñón y de vías urinarias. Existen diferentes métodos de imagen. Tenemos la ecografía, los estudios contrastados, ahí está la urografía intravenosa, la tomografía y la resonancia magnética. Bueno, ahora vamos a revisar los temas de ecografía, tomografía y resonancia magnética. El tema de los estudios contrastados lo van a ver con el doctor Acuña en la siguiente teórica. La ecografía es una de las herramientas más útiles. Nuevamente, es el primer estudio de elección para pacientes con sospecha de patología del aparato urinario. ¿Qué es lo que nos permite valorar? En el riñón podemos ver el tamaño, la forma, la situación, la presencia de tumores, inflamación, anomalías congénitas, traumatismos. A nivel de uréter podemos ver si existe dilatación, obstrucciones, estenosis. En la vejiga también podemos valorar la forma, tamaño, tumores, el engrosamiento de la pared y la presencia de coágulos en el interior de la vejiga. Entonces, por ecografía podemos determinar, evaluar el tamaño, la forma de los riñones. Un dato muy importante es que la ecografía determina la naturaleza sólida o líquida de alguna lesión expansiva. Identifica litiasis en segmentos proximal y distal de los uréteres. El problema es a nivel medio. Ahí es donde es difícil seguir al uréter en todo su trayecto. Pero si el lito está en el segmento proximal o distal del uréter, sí lo podemos identificar con una ecografía. No tiene contraindicaciones, se puede realizar varias veces y es el primer método en pacientes pediátricos. Recordemos a los pacientes pediátricos, es mejor no irradiarlos en casos muy necesarios. Sí, habrá que considerar un estudio en el que emplee radiación. Bueno, vamos a ver, conocer cómo se ve un riñoncito en una ecografía. Este es un riñón normal. ¿Qué estructuras podemos identificar? La cápsula renal es una línea hiperecogénica alrededor del riñón. Aquí se ve mucho mejor. Esa es la cápsula. Después, la corteza. Es toda esa imagen hipoecogénica periférica, que tienen una ecogenicidad, un color muy similar al del hígado, tal vez un poquito más oscura nada más, levemente hipoecogénica. Luego vemos la médula que está formada por las pirámides que se ven aquí, justo a este nivel, aquí hay una, en una siguiente imagen lo vamos a ver mejor. Se ven como áreas un poco más oscuras, casi negras a nivel de la corteza. Y en el seno renal, bueno, toda esta imagen central es el seno renal. Se observa hipericogénico. ¿Y qué estructuras vamos a encontrar aquí? El sistema colector, los vasos renales, linfáticos, la grasa, tejido fibroso. Ecográficamente, entonces, lo vemos como una imagen blanca. Esta es la imagen normal de un riñón. Una imagen oscura por fuera, blanca por dentro. Y aquí está lo que decíamos. Es una zona central ecogénica, blanca, que es el seno renal, y la zona periférica hipoecogénica, oscura, que es el parénquima renal, que está formado a su vez por la corteza y la médula. Aquí se ve muy bien la corteza, la médula, que está formado por las pirámides, y son esas imágenes más oscuritas, casi negras. En relación a la vejiga que contiene en su interior orina, así que lo que vamos a ver es una imagen negra de pared delgada. La pared tiene que tener menos de 3 milímetros y el contenido debe ser negro. Aquí podemos encontrar patología como coágulos, tumores, sedimento. Ya vamos a ir viendo después. Quiste simple renal. Esta es la lesión renal más frecuente. Nuevamente, ¿cómo se ve un quiste? Como una imagen anecoica redondeada de pared delgada, bordes bien definidos. Ya sea el quiste esté en el hígado, vaso, páncreas, riñón, siempre se ve igual. En los ovarios, igual, así se ve un quistecito, negro. Aquí tenemos un corte axial de una tomografía. Vemos el quiste como una lesión hipodensa, redondeada, bien definida. Litiasis renal. Aquí está el riñón, nos ubicamos, riñón, seno renal, y hay una imagen hiperecogénica con sombra acústica, lito.
Y otra imagen hipercogénica con su sombra. Entonces son litos. Si no vemos la sombra, no podemos asegurar que sean litos. Y a esto se suma la presencia de esta imagen anecoica en el seno renal que corresponde a la dilatación del sistema colector intrarrenal. Litiasis ureteral distal. ¿Dónde está el lito? A nivel distal del uréter. ¿Dónde vamos a verlo entonces? En la vejiga. Bueno, vamos a ver en un corte donde en el que veamos la vejiga, vemos la desembocadura del uréter y esta imagen hipercogénica con una tenue sombra corresponde al lito. Habíamos dicho que es bastante, relativamente fácil verlo a este nivel, poder hacer el diagnóstico. Nuevamente, aquí hay un lito en topografía de uréter distal. Y bueno, si hay un lito en el uréter distal, seguramente también vamos a observar hidronefrosis. Hidronefrosis, que es la dilatación del sistema colector del riñoncito, secundario a un proceso obstructivo. Aquí hay un ejemplo de litiasis vesical y cistitis. Esta es la vejiga, contenido anecoico, y podemos observar la imagen hipercogénica con sombra acústica. Y ese es el lito. También podemos ver que existe un engrosamiento de la pared mayor de 3 milímetros, eso se considera engrosamiento, y el diagnóstico cistitis. La tomografía. La tomografía nos permite obtener este tipo de imágenes, reconstrucciones volumétricas, imágenes muy bonitas para valorar el aparato urinario. Podemos solicitarlo de dos formas. Una tomografía sin contraste, que se denomina pielotomografía. Es ideal para la valoración de litiasis. Es el estudio gold estándar para ver litos en el aparato urinario. Y también se puede solicitar una tomografía con contraste. Se denomina urotomografía. ¿Cuál es la utilidad? La valoración de tumores, abscesos y procesos inflamatorios. Este es un ejemplo de una pielotomografía. Es una tomografía sin contraste. ¿Para qué dijimos que es útil? Para valorar litos, litiasis. Miren, son cortes axiales y esta es una reconstrucción coronal. Y los litos se ven así. Esta imagen puntiforme, hiperdensa, es una piedrita. Aquí también a nivel distal del uréter izquierdo. Aquí estamos a nivel de la unión pielo-ureteral izquierda también y está originando una hidronefrosis. Y bueno, la ventaja de la tomografía es que nos permite detectar cálculos a cualquier nivel. En este caso estamos en medio del uréter, cosa que no podríamos ver en una ecografía. Y aquí tenemos un ejemplo de una urotomografía, una tomografía con contraste. Ahí están los riñones con el realce del medio de contraste. Podemos valorar también la vía, los uréteres. Miren, aquí hay unos tumorcitos a nivel de uréteres. También vemos masas renales que son más fáciles de caracterizar gracias al medio de contraste que se ha administrado. Entonces, en relación a la litiasis renoureteral, la tomografía sin contraste, la pilotomografía, es el estudio de elección. ¿Qué pasa si administramos el medio de contraste en un paciente con litiasis? No vamos a poder distinguir los pequeños litos, no los vamos a ver, por eso necesariamente tiene que ser sin contraste. Nos permite una visualización directa del lito, podemos ver la localización, el tamaño e incluso su densidad. Podemos valorar también signos de obstrucción, como la hidronefrosis. Podemos ver patología urinaria no litiásica, patología extraurinaria. También detectamos litos radiolúcidos. Los que no se pueden ver en una radiografía, en la tomografía sí se van a ver muy bien. La desventaja es la dosis de radiación, que es alta. En relación a la resonancia magnética, es útil en pacientes alérgicos al medio de contraste. Para aquellos también que en los que existe alguna contraindicación al uso de rayos X, se puede realizar la resonancia magnética. Mujeres embarazadas con cólicos renales, ideal para ellas. También para los niños con signos clínicos atípicos. La ventaja es que no emplea radiación, así que podemos utilizarlo con seguridad en estos pacientes. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas que podríamos valorar? Todas, casi todas. Anomalías de número, como la agenesia, riñones supernumerarios, anomalías de posición, las ectopías simples, cruzadas, malrotación, las anomalías de fusión, como el riñón en herradura, anomalías de tamaño, hipoplasia renal, hipertrofia renal,
las anomalías de forma, anomalías de estructura, anomalías de la pelvis renal y de los uréteres. Entre ellos, la más frecuente es la duplicación piélica y ureteral. Este es un ejemplo de un riñón ectópico. Estamos viendo que el riñón está al lado de la vejiga, en hueco pélvico. Entonces es un riñón ectópico. Esta es la duplicación del sistema colector, la patología, la malformación congénita más frecuente que existe. Esto es visible en una ecografía. Aquí tenemos un riñón muy pequeñito, hipoplasia. Así nació el paciente con su riñón diminuto. Esta es una anomalía de fusión, un riñón en herradura. Generalmente se unen los riñones a nivel de los polos inferiores. Aquí otra patología interesante, el ureterocele. Nos da la imagen en cabeza de cobra. ¿Qué es el ureterocele? Es la dilatación quística intravesical del uréter. Así que vemos el uréter y hay una dilatación a nivel distal. Por eso le decimos o lo relacionamos con la cabeza de cobra, ¿no? Por eso se llama así el signo radiológico, cabeza de cobra. Y en una ecografía lo que observaríamos es esto, como un quistecito dentro de la vejiga en topografía del uréter distal. Aquí hay otro problemita, tosis renal, un riñón descendido, y en este caso es una anomalía de número. Solamente tiene un riñón el paciente, solamente tiene el riñón izquierdo, hay ausencia del riñón derecho. Clasificación de Bosniak. En relación a los quistes renales, esta clasificación es útil para caracterizar estas lesiones quísticas. Entonces, 4 tipos Bosniak. Masas renales. Cualquier lesión ocupante de espacio en el parénquima renal o en el sistema colector alto es valorable con estos métodos. La ecografía es muy útil porque nos permite una caracterización de estas masas, nos permite diferenciar las lesiones sólidas de las quísticas. Aquí podemos observar la ecografía. La lesión puede ser hipoecogénica, hiperecogénica. En este caso se tratan de lesiones sólidas. La tomografía igual, ideal para valorar este tipo de lesiones. Bueno, en relación a la insuficiencia renal, mencionar que la ecografía no mide directamente la función del riñón, pero sí es útil para distinguir si la insuficiencia renal es aguda o crónica y para descartar obstrucciones. ¿Qué es lo que vamos a observar en una insuficiencia renal crónica? Estos son los signos. Si es crónico, recordemos, el tamaño es lo que caracteriza el problema. Son riñones pequeños. Hay un aumento de la ecogenicidad, de la cortical. Aquí está el riñón. Así se ve una insuficiencia renal crónica. Un riñón pequeño, blanco, aumento de la ecogenicidad. Es tan blanco el riñoncito que no se puede diferenciar la corteza de la médula ni del seno renal. Entonces hay falta de diferenciación córtico-medular. Y bueno, si se trata de una insuficiencia renal aguda, podemos encontrar los mismos signos, pero en riñones de tamaño normal. Esa es la forma en la que podemos diferenciar ecográficamente. Bueno, ya saliéndonos de la parte de riñón y vías urinarias, eh, vamos a tocar esta patología que es muy frecuente, la apendicitis aguda. ¿Qué es lo que vamos a ver en una apendicitis aguda en una ecografía? Una estructura tubular, que es el apéndice, con un diámetro mayor de 6 milímetros, o sea, está dilatado. No compresible, esa es una característica importante, con alteración de la grasa cercana. ¿Qué sucede alrededor? La grasa alrededor del apéndice se inflama, por lo tanto se ve más blanca. Hay un aumento de la ecogenicidad de la grasa. Otros signos que podemos ver, mayor flujo sanguíneo al Doppler, podemos observar el apendicolito que está provocando la obstrucción o la presencia de líquido libre alrededor del apéndice. El primer método que vamos a solicitar ante la sospecha de apendicitis aguda, la ecografía. Sin embargo, el gol estándar, el mejor estudio es la tomografía. Entramos al último tema, imagenología de la mujer. Vamos a empezar con la ecografía de útero y ovarios. La ecografía es el primer método de imagen para la valoración de patología de útero y anexos. ¿Vieron? En cavidad abdominal y pélvica, la ecografía es el primer método para cualquier patología o la mayoría de las patologías de cavidad abdominal. Bueno, tenemos dos modalidades para realizar la ecografía de útero y ovarios. La ecografía suprapúbica o transabdominal, que se realiza en pacientes, en niñas, en adolescentes, pacientes núbiles que no han iniciado vida sexual.
El requisito es que la paciente esté con la vejiga llena. Y la otra modalidad es la ecografía transvaginal. A esto ya lo podemos realizar a mujeres que han iniciado su vida sexual y bueno, no requiere preparación, la vejiga tiene que estar vacía, empleamos el transductor intracavitario y en este otro caso para la suprapúbica o transabdominal, el transductor que vamos a utilizar es el convexo. Las indicaciones. Nos sirve para ver muchas patologías, entre ellos quistes, ovarios poliquísticos, miomas uterinos. Podemos buscar causas de hemorragia uterina, podemos buscar procesos inflamatorios, neoplasias de cuello uterino, la valoración de dispositivos intrauterinos para valorar si están adecuadamente insertados. Aquí tenemos dos imágenes del útero. Esta en una ecografía ginecológica por vía transabdominal. ¿Cómo la reconocemos? Porque vemos la vejiga llena. Entonces, aquí está el útero. Útero, miometrio y la parte central más clara es el endometrio. Y esta es una vista del útero por vía transvaginal. Tenemos mayor detalle, mayor definición por esta vía. Ahí está el útero, el miometrio es toda la parte oscura, el endometrio es la parte más clara central. Siempre valoramos los dos cortes, corte longitudinal y corte transverso. Los ovarios. Es así como podemos ver los ovarios por vía suprapúbica. Necesariamente tiene que estar llena la vejiga para poder ver adecuadamente y realizar una valoración ideal del ovario. Tenemos esta imagen por vía transvaginal que nos da una imagen mucho más nítida, más clara. Y a un poco de patología, hablemos sobre los miomas uterinos. ¿Qué son los miomas? Son tumores del útero. Tres tipos, tenemos el mioma intramural, que es el más frecuente, que es el que está en la pared del útero. Mioma subseroso, que son los que crecen hacia afuera, que tienen tendencia a crecer hacia afuera, provocando una impronta, un reborde en el útero. O también podemos observar los pediculados. Aquí tenemos un mioma subseroso pediculado, que está como una masa alrededor cerca del útero. También los miomas submucosos, que son los que crecen hacia la cavidad uterina. Ocupan el espacio del endometrio y crecen al interior del útero. Estos son los que producen los sangrados, las hemorragias. Pólipo endometrial es otra patología, es una masa, es una protrusión nodular benigna en la superficie endometrial. ¿Qué es lo que puede originar? Sangrado. Todo lo que está ahí en la cavidad, en el endometrio, o que toque el endometrio, origina sangrado anormal. Y este puede asociarse a infertilidad y también a un cáncer de endometrio. Quistes de ovario. Esto es algo muy frecuente. Podemos encontrar quistes simples y quistes complejos. ¿Cuál es la diferencia? El contenido principalmente y las paredes. Entonces, en un quiste simple, ¿qué es un quiste? Es como un globito de agua, ¿no es cierto? Entonces, en un quiste simple vamos a ver líquido homogéneo. Es anecoica la imagen, negra. Las paredes son finas, regulares y, bueno, como características adicionales, no tiene septos, no tiene componentes sólidos y no realza nada en su interior. El riesgo generalmente es benigno, no requiere tratamiento a menos que cause síntomas. Aquí tenemos un quiste complejo. La característica es que el contenido puede incluir un líquido mixto, puede ser sangre, materiales sólidos. Lo vamos a observar ecográficamente como una imagen hipoecogénica heterogénea. Las paredes suelen ser más gruesas, irregulares, puede presentar septos en su interior. Es posible la presencia de componentes sólidos y realce en estudios de imagen como la tomografía. El riesgo puede requerir seguimiento, aspiración, drenaje, biopsia para descartar malignidad, aunque la mayoría son benignos. Ovarios poliquísticos. El síndrome de ovario poliquístico fue rebautizado este año como síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Esta actualización refleja que es un trastorno multisistémico, hormonal y metabólico, alejándose del enfoque reductor que lo limitaba únicamente a quistes de ovario y a problemas de fertilidad. Bueno, en este síndrome de ovario metabólico poliendocrino vamos a observar ovarios poliquísticos. ¿Y cuáles son los criterios ecográficos para diagnosticarlo? Antes utilizábamos la regla del 10. Todo era en relación al 10. Tenía que haber 10 folículos o más
que midan menos de 10 milímetros y el volumen ovárico de más de 10 centímetros cúbicos. Pero bueno, ahora ha cambiado también eso. Ahora los criterios ecográficos es la presencia de 20 o más folículos en cada ovario. Estos folículos no deben ser mayores de 10 milímetros, deben medir de 2 a 9 milímetros y el volumen ovárico está aumentado, más de 10 centímetros cúbicos, en una fase folicular temprana. Histerosalpingografía, ya conocemos este estudio, lo vieron en la primera teórica. Es el estudio radiológico contrastado que nos permite evaluar la cavidad uterina y trompas de falopio. Las indicaciones. La principal indicación, esterilidad e infertilidad. Nos permite valorar la permeabilidad de trompas de falopio. También está indicado en caso de abortos a repetición, enfermedad miometrial adyacente, anomalías congénitas uterinas y también para controlar los efectos de una cirugía de trompas. Si la paciente quiere saber si le han ligado adecuadamente sus trompitas, bueno, pueden solicitar este estudio. Contraindicaciones. Sangrado uterino activo. No puede estar con un sangrado activo la paciente. Si hay una enfermedad pélvica inflamatoria, tampoco se puede realizar. Si se realizó una cirugía recientemente, bueno, es una contraindicación. Obviamente el embarazo, no podemos irradiar al producto y la sensibilidad al medio de contraste. La tomografía nos brinda una limitada calidad de imagen, la aplicación limitada también en estadificación del cáncer. Entonces, las indicaciones para la estadificación y seguimiento de neoplasias ginecológicas, el seguimiento de complicaciones infecciosas o quirúrgicas y para realizar procedimientos intervencionistas. La resonancia magnética, este es un estudio con mayor sensibilidad y especificidad en la valoración de la pelvis. Indicaciones múltiples, masas, para valorar la anatomía, patología endometrial, para buscar un cáncer de cervix, malformaciones müllerianas también, la estadificación óptima de tumores pélvicos y también podemos valorar el piso pélvico. Ya, vamos a lo último, la ecografía obstétrica. La ecografía es la herramienta fundamental en la medicina materno-fetal. Es el procedimiento utilizado de rutina para determinar la edad gestacional, el crecimiento, el bienestar fetal, además de realizar el tamizaje de malformaciones y anomalías cromosómicas. La ventaja es inocua, no invasiva, de bajo costo y reproducible. Dos vías de exploración, la vía transvaginal para el primer trimestre y la vía transabdominal para el segundo y tercer trimestre. Las ecografías que podemos realizar son estas. En el primer trimestre, una ecografía precoz entre las 6 y las 10 semanas, la ecografía cromosómica o genética entre las 11 y 13 semanas con 6 días. Esta es la que nos permite valorar la posibilidad de síndromes. En el segundo trimestre podemos realizar la ecografía morfológica, idealmente entre las 18 y 24 semanas, y también una ecografía transvaginal para valorar la cervicometría. Es para valorar longitud cervical. En el tercer trimestre, la ecografía del tercer trimestre entre las 30 y 35 semanas, ideal para ver la posición principalmente, ¿no? Que es de utilidad, el peso, la presencia de circulares de cordón. Y bueno, existen ecografías adicionales como las ecografías Doppler, Doppler fetal, Doppler de arterias uterinas, perfil biofísico, ecografías 3D, 4D, 5D. Bueno, esos son estudios que los solicita el médico especialista. En relación a la ecografía del primer trimestre, la ecografía precoz del primer trimestre se realiza entre la sexta y la 10ª semana. Se realiza por vía transvaginal. Nos permite confirmar una gestación intrauterina. Pueden existir embarazos ectópicos. Eso es lo que tenemos que descartar. La viabilidad embrionaria. Valoramos la vitalidad. Podemos estimar la edad gestacional, determinar el número de embriones y evaluar causas de sangrado vaginal, como los hematomas. Bueno, esto es lo que observamos entre la sexta y la 10ª semana de embarazo. Este es el saco gestacional. Toda la imagen negra que observamos en el interior es líquido, líquido ovular, que posteriormente se denominará líquido amniótico. Y aquí está el embrión. Podemos escuchar el corazoncito, valorar la frecuencia cardíaca y, como habíamos mencionado, la presencia de hematomas. Luego viene la ecografía de las 11 y 13 semanas con 6 días. Evalúa la anatomía fetal general, pero principalmente estima el riesgo de aneuploidías, riesgo de síndromes.
También en esta etapa se puede valorar la posibilidad de preeclampsia, restricción de crecimiento fetal intrauterino a futuro. Entonces, en relación a los síndromes de las aneuploidías, lo que se valora es la presencia del hueso nasal, la translucencia nucal, que tiene que ser delgada, menos de 3 milímetros, y también escuchamos el ductus venoso. En el segundo trimestre, la ecografía estructural o morfológica dijimos que se realiza entre las 18 y 24 semanas. El objetivo principal, detectar malformaciones congénitas. También vamos a evaluar la biometría fetal para obtener una edad gestacional, vemos la placenta, vemos el líquido, pero lo principal es la detección de malformaciones congénitas. Entonces, este es un estudio detallado del bebé en el cual revisamos todos los órganos, estructuras, por ejemplo, la cabeza, cara, cuello, corazón, tórax, abdomen, esqueleto y, bueno, estructuras como la placenta, el cordón, los genitales. Es la etapa ideal para ver el sexo del bebé y problemas como miomas, masas que puedan perjudicar en el trabajo de parto, tiene que ser detallado en el informe. Nuevamente, la ecografía estructural para buscar malformaciones congénitas. Y algo así les envían el informe, ¿no? De cada segmento. Aquí está la cabecita, los tálamos, cerebelo, cisterna magna. Tenemos la nariz, fosas nasales, labio superior, labio inferior, el mentón. Aquí tenemos el perfil del bebé, de la carita. Aquí están las órbitas, el corazón con sus 4 cavidades cardíacas. Aquí tenemos un corte del abdomen. Esta es la vejiga, la columna vertebral, los riñones, su soporte transversal. Aquí tenemos un corte longitudinal de la columna. Podemos valorar extremidades superiores, inferiores, la placenta, su distancia en relación al cérvix, el sexo del bebé, aquí hay un varoncito, el cordón umbilical, recordemos el cordón umbilical, una vena, 2 arterias, eso es lo normal, 3 vasos sanguíneos. Y en el tercer trimestre la ecografía tiene como objetivo para valorar la vitalidad, actitud fetal. Vemos la placenta, el grado de maduración, la cantidad de líquido amniótico, el cordón umbilical, si es que existen circulares de cordón, hay que valorar que presente sus 3 vasos sanguíneos y, bueno, el ritmo de crecimiento fetal. Mamografía. Ahora sí, esto es lo último. Es la radiografía de mama. Se realiza a mujeres mayores de 40 años. Recordemos que en mujeres menores de 40 años no se debe solicitar una mamografía, no es de utilidad por la densidad de la mama. En mujeres menores de 40 años realizamos ecografías. Estas son las proyecciones radiológicas. Son diferentes. Tenemos la proyección cráneo-caudal, proyecciones oblicuo-mediolaterales. Entonces, estas son las que les van a enviar cuando soliciten una mamografía. Si quieren una proyección extra, tendrán que solicitarla, como las laterales, por ejemplo. En relación a la ecografía mamaria, la principal ventaja es su inocuidad sobre la paciente y su bajo costo. Se realiza a cualquier edad, bebés, niñas, señoras, tercera edad, a cualquier edad. Permite complementar una imagen mamográfica poco clara. De hecho, siempre hay que complementarla. Diferencia quistes simples, complejos, fibroadenomas, cáncer. Y recordemos que empleamos el transductor lineal para una ecografía mamaria. El transductor lineal nos permite valorar estructuras superficiales. La patología mamaria frecuente, tenemos patología inflamatoria, entre ellas mastitis, ectasia ductal, la dilatación de conductos, tumores benignos como fibroadenomas, papilomas, cambios fibroquísticos y el cáncer de mama, ya sea in situ, invasivo. Para esto está la clasificación BIRATS. Este es un método para clasificar los hallazgos mamográficos que actualmente se considera el idioma universal en el diagnóstico de la patología mamaria. Ahí les dejo el cuadrito para que lo puedan revisar. Bien, muchas gracias por su atención. Terminamos nuestra clase. Hasta luego.